encuentra solo un elemento, el nombre del elemento atómico. En esta tabla periódica por periodos que son 7 por 1 que comienza con el hidrógeno, el 2 con el litio, el 3 con el silio, el 6 con el cesio y el 7 con el francio. Observar cómo son los grupos, el grupo de la familia 1A, justamente con el boro, de la 4A con el carbono, de la 5 con el nitrógeno, de la 8 que es de los gases nobles que empieza con el L, se encuentra en la mitad de la tabla periódica hasta el sí más a la derecha, sí. Todos esos son de la familia 8. Los metales de la familia 8B se los conoce como metales de trabajo. Se encuentran los actínidos y los de transmisión interna. En cambio, se encuentra cómo es la terminación, dando las familias dentro de la tabla periódica. Oxidación de los elementos, los compuestos químicos. Aquí, con el color morado, se encuentran los alcalinos. Y su terminación es el S1. Metales, el hidrógeno es un no metal, pero la terminación de todos ellos es de S1. En la familia 2 es S2. En la familia 3 se encuentra con una terminación S2P2. Sí, los nitrogenoides S2P4, los de la familia 7A, y los gases nobles con 1S2, 2P2. Sí, el helio se encuentra de manera estable con esto, y con eso ellos no necesitan reaccionar con ningún otro compuesto para esta transición interna, como son los lantánidos. En la siguiente tabla periódica, ayudar. Pero las que me está mostrando, ¿Perdón? o sea, los que me está mostrando las tablas periódicas, o sea, son diferentes, o no, o sea, no es la común. ¿Estas son diferentes o es partes por partes? No, la primera tabla periódica es la tabla periódica como la vas a encontrar. O sea, Sino que en las siguientes tablas tenemos las características de los elementos, el hidrógeno, el litio, todos los elementos con el nombre. Sí, la tabla periódica de la primera, pero como no, esta lo que nos quiere indicar toda la distribución electrónica para formar las familias. La siguiente tabla, mediante los colores, son no metales y cuáles son gases. Sí, de esta te das cuenta que en la familia 1A, es decir, la primera familia 1A, el hidrógeno es un no más, son metales alcalinos. Sí, en la familia férreos. En todas las metales de transición se encuentran pintados de color amarillo, también son metales. Los últimos 3 elementos se encuentran pintados de los últimos 2 son metales. Entonces, con esta tabla tú puedes ir comparando los primeros. Los últimos 3 de la familia aún son metales de la familia 3A. El talio son metales. El bismuto es metal. Eso es para darnos cuenta. ¿Hasta cuándo los elementos o son metales? Ahora bien, los metaloides son los de color más. Los metaloides tienen propiedades entre metales y no metales. Sí, estos son no metales. De color amarillo un poco tánidos y los actínidos. De nosotros vamos a ver cuándo se van a formar ácidos, etc. Los metales de transición, tánidos y actínidos, que también hablamos lo que era la energía de ionización. Pero entonces la energía a formar iones positivos. Sí, la disminución, el aumento hacia arriba y de más a la derecha y arriba, estabilizados, esa tendencia a formar iones tiene una tendencia mayor. La afinidad electrónica en formar iones negativos. El flúor, el cloro, el bromo tienen una tendencia mucho más. El cesio, que estábamos viendo, el inferior izquierda de la tabla periódica. Entonces, el aumento de la afinidad electrónica a formar hacia abajo. La electrón adquiere un electrón. La electron atraer electrones de la movilidad es la capacidad de la que forma parte. El elemento flúor y la electronegatividad, por lo tanto, va aumentando. Si el elemento menos electronegativo, de igual manera va a ser el cesio. ¿Tienes alguna pregunta de hasta aquí? o sea, de lo otro. ¿Mande? De lo otro. ¿De la tabla periódica? Sí, o sea, esto lo que ahorita apareció, energía de ionización. Verás, la energía de ionización es la disminución de la tendencia de formar iones positivos, la carga, ya sea positiva o negativa. Los metales van a tener cargas positivas. Los alcalinos formando la familia 1A se encuentran en la primera columna. En cambio, los compuestos no metálicos, ellos entran más a la derecha de la tabla periódica. Sí, los no metales, de aquí te das cuenta. Estos son los no metales. Estos tienen la tendencia a formar aniones, es decir, iones con carga, forman iones con carga positiva. Entonces, la energía de iones positivos. Los metales forman iones positivos con mayor facilidad. El que más fácil abajo y más a la izquierda. Mientras que, como te das cuenta, encuentran los no metales. Por lo tanto, estos metales tienen una mayor energía de ionización. ¿Sí? La afinidad electrónica, en cambio, es al revés. Es la disminución de la tendencia de negativos, los no metales. Entonces, los no metales se encuentran. ¿Dónde se encuentran los no metales? Se encuentran, como tú puedes observar, entran
son los elementos que se encuentran rayaditos, ¿sí? Esos son los no metales. Y los que tendrían la facilidad de formar iones con carga negativa, conocidos como aniones. Entonces, los elementos, la unidad electrónica, en cambio, va disminuyendo, perdón, es la disminución de la, va aumentando en cambio de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Sí? Sí. La electronegatividad en sí es la capacidad de una de la que forman parte. Ahora bien, los no metales tienen una mayor atracción de electrones. Por lo tanto, la electronegatividad va a ser mayor en los no metales. El elemento de negatividad va aumentando de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Sí? Y va aumentando de hacia abajo, hacia arriba y de izquierda a derecha. La electronegatividad va aumentando a la derecha. Es decir, que el elemento menos electronegativo va a ser el flúor. ¿Sí? Ya. Yeah. Sí. Entonces, vamos de aquí con unas unidades estructurales de las sustancias. Son los iones, los átomos y las moléculas. Ahora bien, los iones, como vimos, son elementos a positiva o negativa. Los iones, si se encuentran para formar un unido por los mismos, estos forman un enlace iónico. Ejemplo, el cloruro de sodio o el NaCl, es decir, es un cation, y el cloro está cargado negativamente, es un anión. Forman los iones positivos, se encuentran unidos por un enlace metálico. Resultados, sustancias metálicas. Ejemplo, el aluminio. Ahora, los resultados de sustancias covalentes atómicas. Ejemplo, el óxido. Enlaces intermoleculares. Resultados, sustancias covalentes moleculares. Moléculas. Tiene enlaces intermoleculares. El agua se encuentra unida por enlaces moleculares o enlaces intermoleculares, como por ejemplo las fuerzas de Van der Waals. Sí, eso dentro de eso. Ahora bien, para nosotros, ¿qué es el número de oxidación? El número de oxidación representa la capacidad de combinación. Esto, para saber el número de oxidación, nos sirve la distribución electrónica. Vamos con un número de forma más N o menos N, dependiendo si el cloruro de sodio del NaCl, el del sodio que es Na, el más 1, y el cloro con el menos 1, ¿sí? Ahora bien, este es SO4. Aquí nos está indicando que el hidrógeno tiene un número de oxidación de más 6 y el oxígeno un número de oxidación de menos 2. Ahora bien, ¿qué es una carga iónica? Es la carga positiva, pierden o ganan electrones. Escribimos a la derecha del símbolo del ion en la parte superior. Cuando un átomo pierde electrones, se cae en el sodio, Na+, quiere decir que el sodio perdió un electrón, por eso está cargado dos electrones, por eso está cargado con 2 más. Sí, el aluminio con 3, ¿verdad? es el fosfato. El fosfato, en cambio, es un anión, si te das cuenta, tiene 3 menos, es decir, que este fosfato ha ganado 3 electrones, perdón. Un mismo elemento, según el compuesto del que forma parte, puede tener más tablas. Los números de oxidación, bueno, vamos a ver a continuación. ¿Tienes una pregunta hasta aquí? Este del último, del que me fosfato. dijo. Eso Sí, que del perdió. PO3, verás, el fosfato ya es una molécula, pero las moléculas, sí, dependiendo de si ganan o pierden electrones. En este caso, el T3 menos nos indica que este fosfato ha ganado con 3 menos, ¿sí? El PO4 ha ganado 3 electrones. 3 electrones, por eso es PO4, 3 menos. ¿Sí? Sí. Yeah. Ahora, los números de oxidación, como te das cuenta, aquí vemos. Por ejemplo, el número de oxidación del hidrógeno es más 1 o menos 1. Del grupo 1 de la litio, el sodio, el potasio, el rubilo, el cesio se encuentran con más 1. Pero también hay elementos, como por ejemplo, vamos aquí al grupo 13, a la familia. El talio tiene números de oxidación de 3, más 1 y más 3 compuestos. En el grupo, por ejemplo, número de oxidación más 3, más 2. El 5A, por ejemplo, el grupo 15, el nitrógeno, tienen el más 1, el más 2, el más 3, el más 4, el más 5 y el menos 3. El fósforo, por ejemplo, más 1, más 3, más 5, menos 3. Sí, el antimonio y el bismuto, el arsénico y el antimonio tienen números de oxidación 3. De la familia 5A tiene número de oxidación más 3 y más 5. Para esto es de los elementos, para que tú de ahí puedas ir formando los compuestos. Claro. Sí, otro ejemplo de bastantes números de oxidación, como son el 2, el 3, el 4, el 6 y el 7. Ya le escuché, es que le escuché. ¿Mandé? Le escuché el grupo 17 y ha sido el 7, no, pero ya le entendí. Ah, sí, el grupo 7. ¿Me escuchó? El grupo 7 de la familia 7B, ya. Es del 7B, ¿sí? Sí. El grupo 17 significa la columna 17, toda la familia 7A. Y así para diversos elementos. Sí, como puedes ver aquí en estos números de oxidación, trates o te grabas nomenclatura. ¿Por qué? Porque claro, ahorita vamos a ver cómo se determina es un compuesto. Es decir, por ejemplo, vamos a determinar el número de oxidación del dióxido de azufre.
el primer ejemplo, número de oxidación, el -2, el oxígeno, perdón. Tú ya tienes que saber el número de oxidación de -2. Llamamos X al número de oxidación del azufre. El SO2, que es el azufre, tú, el que sabes que tiene un número de oxidación de -2 es el oxígeno. Entonces, arriba del oxígeno, por sabe. Ahora bien, la suma de cero, es decir, pones X más 2, que es el subíndice, por el número de oxidación del oxígeno, que es -2. Sí, ya X menos 4 es igual a 0. Pasándole al otro lado, por lo tanto, el azufre para esta molécula es 4. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me tienes alguna pregunta? Muy bien, la verdad. No lo ¿Mande? entendí muy bien así, o sea, del azufre, el oxígeno, o sea, pero obviamente lo estoy entendiendo que debo aprenderme o sea, la tabla que, no tabla, sino lo que me enseñó allá atrás, para ver así, si es -2, así, Sí. eso. Verás, lo que pasa es que en el primer ejemplo del azufre, ¿sí? En el SO2. Pero la molécula ya te dieron, tú no estás formando la molécula, ya te dieron, el oxígeno tiene una carga, o tiene un número de oxidación de -2, entonces acá arriba le pones el -2. Entonces, la suma de los números de oxidación tiene que darte igual a 0. Pone 2 primero, porque ya tiene un subíndice el oxígeno. ¿Sí ves? Acá Ajá. tiene el 2, un subíndice. 2 por el número de oxidación, que es menos, haciendo esta multiplicación de 2 por -2 te queda X, menos 4 es igual a 0. Entonces, X azufre, en este caso, va a ser 4. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, el B dice el ácido nítrico HNO3. ¿Quieres saber de la tabla periódica por medio de los números de oxidación que tenemos? Nosotros sabemos que el hidrógeno tiene por eso le ponemos el +1 acá arriba. El nitrógeno, X, porque es el que vamos a buscar, de -2. Igual, ponemos aquí +1, porque es el subíndice del oxígeno que se encuentra formando el ácido nítrico. Entonces, 1 más X menos 6. Menos 6 más la 0, lo que X nos va a dar igual a 5 es igual a 5. Sí. Sí. Listo. Ahora, un carbonato, este es un compuesto, es de -2, sí. Este ya es un compuesto, si ves, el CO3, carbonato. Te piden encontrar el número de oxidación del carbono. Para ello, pones X en el carbono, pero aquí no va a ser igual a -2. Sí, entonces pones X más 3, que es el subíndice 2, es igual a -2 a la carga de todo el ion carbonato. Y haces la multiplicación, entonces 6 es igual a -2. -6 pasando al otro lado nos queda +6. +6 menos 2 carbono, en este caso de esta molécula del ion carbonato. ¿Sí? Sí. Ya. Eso es para los números de oxidación. Ahora bien, y eso es el fundamento para nosotros, números de oxidación en un compuesto que no esté cargado iónicamente, debe de ser que no esté cargado, tienden a formar compuestos químicos. Sin embargo, los átomos de un mismo elemento pueden unirse a esta estructura. Sí, es decir, los elementos pueden unirse entre ellos. Un hidrógeno puede unirse con un hidrógeno. Que son, por ejemplo, que son los gases nobles. No. Ahora también hay moléculas formadas por un pequeño número de átomos. Se formulan indicando el número de átomos, el F2, el P4, etc. Y redes cristalinas de átomos. Tienen como foro AU, sodio Na, germanio Ge, silicio Si. El O2, en el nombre común es el oxígeno. En el nombre sistemático, trioxígeno. Y así sucesivamente. Un ion positivo o cation, átomo neutro que ha perdido, forman cationes los metales, los elementos metálicos, afinidad electrónica alta y electronegatividad baja. Ahora ion y el nombre del elemento. Ejemplo, aquí está el sodio con el signo más, es decir que este el ion zinc. Y el elemento forma más de un ion diferente, colocamos el estado, por ejemplo, dentro de los números de oxidación, acuérdate que hay algunos elementos ejemplos. Por ejemplo, el cloro tiene número de oxidación 1 y número de oxidación 2. Por eso se le pone ion Cu más 2, ion de cobre 2. El hierro, por ejemplo, tiene número de oxidación 2 cargado con 2 más, como ion hierro 2. Y el Fe 3 más, como ion hierro. O anión, que es un átomo neutro que ha ganado uno más. Sí, en la tabla periódica, por eso es importante saber dónde están los, porque tienen energía de ionización alta, afinidad electrónica baja y electronegatividad, y el nombre del elemento con la terminación uro. De dicha terminación. Al oxígeno lo vamos a nombrar como es el ion fluoruro. El hidrógeno cargado negativamente, ion hidruro. El oxígeno es ion óxido. Fósforo, ion fosfuro. El azufre, ion sulfuro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ahora bien, con estas indicaciones, como por ejemplo los compuestos binarios por solo dos elementos. Estos son, perdón,
Los compuestos binarios son áreas y peróxidos. Dentro de los óxidos hay óxidos básicos, son la unión de un no metal más el oxígeno. Estos vamos a ver. Los compuestos ternarios son los compuestos que se encuentran formados por 3 elementos, los cuaternarios por 4 elementos, los oxoácidos y las oxisales neutras, oxisales ácidas, oxisales dobles y oxisales mixtas. Ahora vamos a reforzarlo nuevamente. La función óxido-base están compuestos por un elemento metal más el oxígeno. Básicos, como aquí vemos, se pone el elemento metálico más el oxígeno. La fórmula de los óxidos metálicos es del tipo X. Entre los numerosos ejemplos de los óxidos metálicos, el óxido de magnesio, por ejemplo, el óxido de sodio, el óxido cúprico, etc. Para su nomenclatura, en atrás y el específico, el del metal, precedido de oso, si es ejemplo, el hierro, que tiene como valencias, no está formado por hierro en estado de oxidación 2, por eso es el Fe2 o 3 se encuentra formado cuando el hierro se encuentra con un número de oxígeno, tiene la terminación en ico. En la sistemática se nombra a los, como por ejemplo mono, di, tri, etcétera, que indican la atomicidad en el mismo hierro. Para el primero, cuando el hierro se encuentra con un número de oxidación de 2, y la nomenclatura sistemática sería monóxido de monohierro. El F, cuando el hierro se encuentra con un número de oxidación 2 o 3, para la nomenclatura sistemática de di-hierro, ¿sí? Y para la nomenclatura stock, números romanos 1, 2, 3, etcétera, dependiendo de la valencia atómica de O, sería óxido de hierro 2, porque el número es 2, por eso sería óxido de hierro y entre paréntesis 2 o 3 sería óxido de hierro y entró con un número de oxidación o valencia de más. El Li o 2, que es el monóxido de litio, sería óxido de litio 1 o óxido de litio de estaño. En nomenclatura sistemática, nomenclatura en este caso se encuentra trabajando con un número de oxidación de más 2 o óxido de estaño 4 porque el estaño se encuentra en más 4. ¿Tienes alguna pregunta? No, aún no. Ahora bien, vamos a la función. Indica que el oxígeno actúa con un número de oxidación de menos 2 y el otro elemento con un número de oxidación de número de oxidación negativo al momento de formar un negativo a positivo, porque el oxígeno va a quedar con... Entonces aquí, la función oxoácido es la unión de un no metal más... Para formar estos compuestos, perdón. Ay, esta es otra función. ¿Qué pasó? Ya. Lo del no metal seguido del símbolo del oxígeno y se intercambian sus covalencias. Sí. Aquí, por ejemplo, como el cloro de la familia 7A, tienen algunos números de oxidación o algunos números de... Eso tiene 4 números de valencia, 4 números de oxidación, que es 1, 3, 5 y 7. Se antepone al cloro la palabra hipo y termina en oso. Sí, cuando la molécula Cl2O2 no anhídrido, entonces forma el anhídrido hipocloroso, sería óxido de cloro 1. Cuando trabaja con la valencia termina en oso, es decir, cuando forma la molécula Cl2O3, óxido de cloro 3. Sí, cuando tiene una valencia, un número de oxidación de 5, cloro 5. Pero como tiene una cuarta valencia, aquí 7 se le antepone al cloro el prefijo per y termina en nico. Por ejemplo, cuando tiene el número de oxidación de 7, óxido de cloro 7. Y también hay para la familia 6A, esta familia 6A tiene el número 2, 4 y 6. Para el número 2 va hipo y termina en oso, por eso anhídrido hiposulfuroso. Para cuando tiene número de sulfuroso y para cuando termina en 6 el azufre sería anhídrido sulfúrico. ¿Sí? O óxido de azufre. Ahora bien, sí, los hidróxidos están OH, ion hidroxilo, que actúa como si fuera un elemento. Los hidróxidos también se denominan bases y a efectos de formulación se comportan como compuestos binarios porque el OH, el ion hidroxilo, está formado por un óxido básico más. Para formular a los hidroxilos escribimos en primer lugar el metal y a continuación hidroxilos, después se intercambian las valencias. La nomenclatura. Si el metal es de valencia variable, la terminación en oso. Ejemplo, el calcio solo tiene un número de oxidación que es más 2. El cargado menos 1. Para igualar valencias, por eso debemos ponerle el 2 como subíndice. Menos 1 nos queda menos 2. Más 2 y menos 2 nos da 0. Entonces, ya estamos. El calcio
¿Mande? ¿Alguna No, nada, pregunta? no, nada, sí, sí, escuché. Ah, ya. En cambio, el hierro, sabemos que es 3. Aquí en el ejemplo que tenemos en la diapositiva, el 2. Por eso forma el óxido ferroso. Si fuera F, hierro estaría actuando con un número de oxidación de más 3, sería hidróxido férrico. Por ejemplo, hidróxido de litio. En el calcio, hidróxido de calcio o en la nomenclatura de calcio. Aquí podría, en la nomenclatura Stock, se podría notar que el calcio tiene un número de oxidación de más 2, pero como no es variable, no le. Para el cobalto sí tiene número de oxidación 2 y nomenclatura sistemática dihidróxido de cobalto. Para el cobalto, trihidróxido de cobalto. Y así para los demás. Ahora bien, también tenemos óxidos doble acción de dos óxidos diferentes, pero con el mismo metal. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Salino y especifique el nombre del metal. Por ejemplo, óxido salino, para lo cual sumamos los átomos que forman los dos óxidos de hierro. ¿Sí? En el primero es el hierro 2, porque se encuentra el hierro con un número de oxidación de 2, más el Fe2 o 3, que es el óxido, nos da el óxido salino de hierro, el Fe3, óxido ferroso férrico o tetraóxido de tri. Óxido ferroso férrico sería en la nomenclatura, eh, perdón, ay, ¿qué es? Se me fue la idea. En la nomenclatura sistemática. No, el óxido salino de hierro es para nombrar el nombre genérico. Bueno, el óxido ferroso férrico en la nomenclatura sistemática y el óxido de hierro 2 y 3 en la nomenclatura. ¿Sí se entendió cómo se forman los óxidos salinos? Es decir, que los óxidos salinos solo pueden formarse cuando son 2 y 3. Sí, el oro que tiene 1 y 2. 1 y 3, perdón, la plata 1 y 2, esos podrían formar óxidos salinos. Sí, en la nomenclatura, para la nomenclatura tradicional sería, perdón, sistemática